Bienvenidos un día más a su canal favorito, el refugio donde exploramos los dramas más intensos, los romances más apasionados y los secretos mejor guardados de las series que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, celos y giros inesperados. Sí, hoy hablaremos de esos momentos en los que la química en pantalla entre Andy Ercel y otros galanes desató la furia, figurada, por supuesto, de Kerem Bürsin. Porque admitámoslo, a todos nos encantaba esa pareja y era inevitable sentir un poco de curiosidad por cómo reaccionaba Kerem ante las escenas románticas de Andy con otros actores. Antes de que empecemos a desmenuzar estos momentos de telenovela pura, quiero pedirles un favor enorme. Si les gustan los dramas turcos tanto como a mí, si disfrutan analizando cada mirada, cada gesto y cada diálogo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos preparado mucho contenido emocionante. Estamos planeando especiales sobre los peores villanos de las novelas turcas, entrevistas traducidas con los actores y hasta un ranking de los besos más apasionados. Y ahora sí, vamos al grano. Hoy vamos a centrarnos en cómo la presencia escénica y el talento de Andy Ercel, emparejada con otros actores en diferentes proyectos, generó esa chispa de, digamos, incomodidad en Kerem Bürsin. No quiero decir que Kerem sea un celoso patológico, para nada. Pero es innegable que la conexión que él y Andy tenían era especial, una llama que se encendió poco a poco y que todos pudimos presenciar. Y verla en escenas románticas con otros debió ser interesante. Más allá del profesionalismo y la comprensión que implica ser actor, la línea entre la ficción y la realidad puede llegar a ser muy delgada, especialmente cuando hay sentimientos involucrados. Empecemos con una de las series que catapultó a Andy a la fama internacional, ***Güneşinkler, ***, Hijas del Sol, ***. Esta telenovela juvenil, llena de drama familiar y romances adolescentes, la lanzó al estrellato. Andy interpretó a Selin Yılmaz, una joven rebelde y apasionada, con un estilo único y una personalidad arrolladora. Su vestuario marcaba tendencia entre las jóvenes y su peinado era imitado en todo el mundo. El género es drama juvenil con toques de comedia romántica, una fórmula que funcionó a la perfección para atraer al público joven. Aquí el actor principal, que hacía de su interés amoroso, era Tolga Sarta. Tolga interpretaba a Ali Mertolu, un chico rico con problemas familiares, un estereotipo clásico en las telenovelas juveniles, pero con la suficiente complejidad para hacerlo atractivo para el público. La sinopsis es la siguiente: Güneş, una profesora de literatura de 35 años que vive en Esmirna, decide casarse con un exitoso empresario de Estambul, Haluk Mertolu. Ella se traslada a Estambul con sus 3 hijas, la optimista y alegre Nazlı, la bella y rebelde Selin y la misteriosa Peri. Las vidas de las chicas cambian radicalmente al entrar en la rica y compleja familia Mertolu. La relación de Selin con Ali es una montaña rusa de emociones, llena de pasión, celos y malentendidos. Sus encuentros eran explosivos, sus discusiones interminables y sus reconciliaciones inolvidables. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Bueno, aunque Kerem y Andy todavía no eran pareja en ese momento, ya eran amigos cercanos. Se conocían por proyectos anteriores y mantenían una relación cordial. Imaginen a Kerem viendo a Andy besándose y teniendo escenas románticas con Tolga. Aunque es parte del trabajo de un actor, seguro que algún pensamiento cruzó por su cabeza. ¿Se imaginaba a sí mismo en el lugar de Tolga? ¿Sentía quizás una chispa de curiosidad por lo que se sentiría besar a Andy? Además, la química entre Andy y Tolga era palpable en pantalla, lo que hacía que la relación Selin-Ali fuera tan adictiva para los espectadores. Las redes sociales se llenaban de comentarios sobre la pareja, creando una expectación constante sobre su futuro. Y eso quizás generaba un poco de envidia sana en Kerem. Un dato interesante es que Güneşinkler fue un gran éxito en Turquía y allanó el camino para la carrera internacional de Andy. La serie se vendió a muchos países, desde América Latina hasta Oriente Medio, lo que la convirtió en una de las actrices turcas más reconocidas. Ahora avancemos un poco más en la carrera de Andy y lleguemos a ***, Siyainci, ***, Perla Negra, ***. Esta serie es un drama romántico con toques de suspense y acción, un género que siempre ha sido popular en las telenovelas turcas. Andy interpreta a Azal, una joven hermosa y apasionada que vive en un pequeño pueblo costero, un escenario idílico que contrasta con la oscuridad que se avecina en su vida.
Su CEO protagonista, quien interpreta a su gran amor, es Tolga Simon. Él es Kenan, un joven pescador apuesto y valiente, un héroe clásico que lucha por el amor verdadero. La trama gira en torno a la historia de amor entre Azal y Kenan, quienes se prometen amor eterno, un compromiso que se ve puesto a prueba constantemente por las fuerzas del destino. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada por la llegada de Bural Demirlu, un hombre rico y poderoso obsesionado con Azal, el villano de la historia. Bural hará todo lo posible para separarlos, utilizando todo su poder e influencia. La vida de Azal y Kenan se convierte en una pesadilla llena de intrigas, secretos y traiciones. ¿Por qué esta serie es relevante para nuestro tema? Para este momento, la amistad entre Hande y Kerem ya era bastante sólida. Compartían confidencias, salían juntos y se apoyaban mutuamente en sus carreras. Ver a Hande interpretando a una joven profundamente enamorada de otro actor, con escenas aún más intensas que en Hijas del Sol, debió ser aún más difícil para Kerem. La tensión entre Hande y Tolga'an era evidente y las escenas de pasión eran filmadas con un cuidado y una sensibilidad que transmitían la profundidad de sus sentimientos. La química entre Hande y Tolga'an era innegable, y la trama llena de drama y romance mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. La banda sonora de la serie era otro elemento clave, con canciones que intensificaban las emociones y creaban una atmósfera mágica. Un dato curioso es que Si Jainzi no tuvo tanto éxito en Turquía como Güneşinkler, quizás porque la trama era más oscura y menos atractiva para el público general, pero aún así le permitió a Hande demostrar su versatilidad como actriz. La serie exploraba temas más oscuros y complejos, lo que le permitió a Hande mostrar un lado diferente de su talento, un lado más dramático y vulnerable. Ahora llegamos al plato fuerte de la noche, Azize ***. Esta serie es un drama histórico con toques de romance y acción, un género que combina la intriga política con las pasiones amorosas. Hande interpreta a Azize, una joven fuerte e independiente que busca venganza por la muerte de su familia, una heroína moderna que no se detendrá ante nada para lograr su objetivo. Su CEO protagonista es Burak Gülsoy, quien interpreta a Kartal, un joven mafioso atormentado por su pasado, un personaje complejo que se debate entre el bien y el mal. La sinopsis nos cuenta la historia de Azize, una enfermera que trabaja en un hospital en Estambul. En realidad, Azize es una joven que busca vengar la muerte de su familia, asesinada por la familia Alpan, una poderosa familia mafiosa. Para llevar a cabo su venganza, Azize se acerca a Kartal, el hijo menor de la familia Alpan. Sin embargo, a medida que Azize y Kartal se conocen, se enamoran perdidamente. Azize se debate entre su deseo de venganza y su amor por Kartal, una disyuntiva moral que la atormenta a lo largo de la serie. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Para este momento Hande y Kerem ya eran pareja, aunque aún no lo habían hecho público. Mantenían su relación en secreto, lejos de los focos y de la prensa, pero su amor era un secreto a voces entre sus amigos y familiares. Imaginen a Kerem viendo a su novia, Hande, besándose apasionadamente con Burak Gülsoy en una serie llena de drama y romance. La tensión debió ser palpable. ¿Cómo controlaba sus impulsos? ¿Cómo separaba la realidad de la ficción? La química entre Hande y Burak era evidente en pantalla, y la trama llena de giros inesperados mantenía a los espectadores enganchados. La dirección de fotografía era impecable, creando una atmósfera opresiva y misteriosa que reflejaba el estado de ánimo de los personajes. Lamentablemente Azize no tuvo el éxito esperado y fue cancelada después de pocos episodios. Quizás la trama era demasiado compleja o el público no estaba preparado para un drama tan intenso. Sin embargo, le permitió a Hande demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Y quizás, le dio a Kerem una razón más para desear que Senkalkam empezara a rodarse pronto. Necesitaba trabajar con Hande, sentirla cerca y demostrarle que él era el verdadero dueño de su corazón. Un dato curioso es que el vestuario y la ambientación de Azize eran impresionantes, lo que le daba a la serie un aire de misterio y sofisticación. La serie se rodó en localizaciones reales en Estambul, lo que le daba un mayor realismo y autenticidad. Y llegamos finalmente a la serie que consolidó la relación entre Hande y Kerem, y que nos dio a todos los fans la alegría de verlos juntos, ***Senkalkam, ***, Love is in the air, ***. Esta serie es una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, un soplo de aire fresco en medio de tanta tragedia y drama.
Ande interpreta a Eda YLDZ, una joven florista independiente y ambiciosa, una chica sencilla y trabajadora que sueña con cambiar su vida. Kerem Bürsin interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío, un hombre de negocios implacable que no cree en el amor. La trama gira en torno a la historia de Eda, una joven que pierde su beca para estudiar arquitectura en Italia debido a Serkan. Eda se ve obligada a trabajar en la floristería de su tía. Un día Eda se encuentra con Serkan y por una serie de circunstancias, se ve obligada a fingir ser su prometida durante 2 meses. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan comienzan a enamorarse. Sin embargo, su relación se ve amenazada por las diferencias en sus personalidades y por los obstáculos que se interponen en su camino. Esta serie es la prueba de que la química en pantalla puede traducirse en amor verdadero. Aunque Ande ya había demostrado su talento en otras series, fue en Senkalkam donde realmente brilló junto a Kerem. Su conexión era innegable, sus miradas hablaban por sí solas y sus sonrisas eran contagiosas. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y a nivel internacional, catapultando a ambos actores a la fama mundial. La serie era una comedia refrescante, llena de momentos divertidos y románticos. Y por supuesto, la relación entre Eda y Serkan era la comidilla de las redes sociales. Los fans analizaban cada episodio, buscando pistas sobre su romance en la vida real. Un dato curioso es que la serie se filmó en medio de la pandemia de COVID-19, lo que hizo que la producción fuera aún más desafiante. Sin embargo, el equipo logró crear una serie que trajo alegría y esperanza a millones de personas en todo el mundo. Y lo más importante, nos dio la confirmación de que Ande y Kerem eran mucho más que compañeros de trabajo. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por esos momentos en los que la química de Ande Erçel con otros actores pudo haber despertado los celos, o al menos la curiosidad, de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan descubierto datos interesantes sobre estas series turcas. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido emocionante sobre sus series turcas favoritas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Creen que Kerem realmente sentía celos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. ¿Les gustaría que hiciéramos un vídeo analizando la evolución del estilo de Hande Erçel a lo largo de su carrera? ¿O quizás un debate sobre las mejores parejas de las telenovelas turcas? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.